Empezamos un nuevo programa de la Dupla Académica y estamos charlando hoy con Miriam Moure y con Marisa Cortina Peláez. Más allá de que indudablemente iremos a charlar de temas educativos, estamos en una escuela para empezar. Creo que a mí me gusta comenzar, muchas veces comienzo parecido y me gusta empezar hablando de cómo veían el fútbol ustedes de niñas, de adolescentes, cómo iban al fútbol, por qué, cómo iban a Racing, esos temas, cómo largaron en el tema futbolístico en la vida. Nada, mi familia es toda de Racing, son todos racinguistas. Mi abuelo, yo vivo muy cerca de la cancha, a 20 cuadras aproximadamente. Mi abuelo nos traía los domingos, en ese momento eran los domingos, a mi hermano y a mí caminando. Yo vivo en un barrio que costella una vía, o sea, caminábamos derechito por la vía, bajábamos el terraplén y íbamos a ver a Racing todos los domingos con mi abuelo. Y nos sentábamos arriba. O sea que para mí la cancha, yo tenía 6, 7, 8 años, para mí la cancha era una inmensidad que pensaba que Me iba a imagino, caer sí. a un pozo terrible allá abajo. Yo me acuerdo que vi, no sé si debutar, porque creo que no debutó, pero yo vi jugar uno de sus primeros partidos a Barbas. Ajá. A Barbas en Racing, o sea que soy... Y conocí a Amaro Sande, que es uno de las tribunas de Racing, ¿no? Ajá. Amaro era amigo de mi abuelo y bueno, nada. Creo que como Amaro, debería haber gente como Amaro que quisiera tanto al club para que fuera grande el club, porque no cobraba un peso, no tenía un peso, pero iba todos los días, pasaba para su Racing querido. Y la cantidad de chicos que trajo de inferiores a Amaro, porque bueno, era amante del fútbol y tenía muy buen ojo, según dicen. Yo era muy chica, no me acuerdo, pero seguramente que era así. Y bueno, nada, y después nosotros relacionadas con la escuela porque... yo siempre, Racing tenía jardín, pero no tenía escuela primaria, y cuando nosotros íbamos a la cancha veíamos que siempre desfilaba el jardín. Yo pensaba cuándo iba a tener Racing una escuela primaria, como tenían los de al lado, si los de al lado podían haber tenido una escuela primaria, porque Racing no. Bueno, y ahí empezó el proyecto, el supuesto proyecto, y bueno, ahí empezamos nosotros también. ¿Vos, Marisa? Para mí Racing es fundamentalmente sinónimo de escuela. No soy futbolera, pero sí fue la ocasión para empezar a ir a la cancha, porque mi marido y mi hijo son de Racing y llegué a la escuela convocada por Miriam, pero estar en la escuela indicó que yo empecé a ir a partidos, tener que empezar a hinchar por Racing, porque si no me iban a echar de mi casa. Pero, ¿Y bueno, cómo recordás esas primeras veces? sí, increíble, porque fue mi debut como en una cancha de fútbol, porque nunca jamás había ido al fútbol, y mi hijo, que era muy chiquito en ese entonces, me indicaba a quién tenía que ¿Para qué lado? calentar y para qué lado estaba corriendo, Claro. pero después compartimos con Miriam partidos, el evento fue que estuvimos tanto... Presentando la escuela. Sí, fuimos a presentar a la escuela. Después hubo uno de convivencia con Independiente, ¿fue? Con los de al lado, perdón. No me acuerdo de eso. Cuando entramos a la cancha. La memoria no me Cuando- deja pensar eso. Cuando entramos todos juntos a la cancha, que teníamos... de no violencia. Sí, hicimos un evento de no violencia en el fútbol, y entramos en la cancha y desfilamos, y bueno, y así fue. ¿Y cómo recuerdan la participación de las mujeres en esa época y comparado con la época actual, ¿no? En el fútbol, Claro. digo, ¿no? En el fútbol, en la cancha, en las tribunas. No sé, vos podés decir mejor. Yo la verdad que nunca participé en lo que es la tribuna femenina, yo jamás. Y hay algo que me gusta marcar, que a mí me gusta ir a la popular, no me gusta ir a la platea. Entonces siempre voy a la popular y nunca voy a la platea femenina. O sea, una vez sola fui, porque llegué tarde con mis hijas a la platea femenina, y que nunca más. Hay gente grande, muy grande, que se ve que fueron siempre, que fueron toda la vida, pero la verdad que no... Cuando dicen que los hombres son terribles, las mujeres me parece que somos peores. También, ¿no? Así que no. Pero igualmente, ¿cómo era en la popular para la participación de las mujeres, digamos? No sé, nunca, yo lo viví siempre bien, o será que me gusta ir tanto que no reparo en esas cosas.
Vos me preguntás con respecto a los hombres. No, con respecto al hoy, por ejemplo, ¿qué diferencias cantidad. hay? Cantidad, no sé, ¿qué diferencias, si le notás alguna En diferencia? Racing siempre vi mujeres, vi muchas, vi mujeres y muchas familias fundamentalmente. Racing fue siempre muy familiar. No conozco cómo serán otros clubes y la gente que llevan, pero por lo menos en Racing siempre se ve familias, y mismo en la popular, y mismo entre los hombres, y mismo te das cuenta que hay muchos hijos, mujeres, novias, amigas, grupos de chicas, grupos de chicos. No vi una gran diferencia. No era Hay cantidad una de discriminación tampoco. No. Yo creo que como es un ámbito de hombres sin duda, pero que la mujer que es hincha, yo tengo que decir que soy hincha de Racing, pero yo creo que la mujer que es hincha trasciende la barrera de si sos hombre, sos mujer, y va realmente por una pasión por el fútbol. Y las veces que yo fui nunca vi nada diferente que los hombres estuvieran por un lado y las mujeres por el otro, o hagan callar a alguna mujer o que te manden a lavar los platos. A mí me parece que la mujer que está presente en un partido de fútbol y que es habitué, le importa bastante poco. Si hay hombres, si hay mujeres, y qué rol, no hay un rol ahí, son hinchas de Racing. Sí, entonces no hay tanta diferencia, digamos. No, yo nunca la noté. Yo siempre fui con mi hermano. Primero era mi hermano grande, después era mi hermano chico, que lo empecé llevando yo y ahora me llevan Claro. a mí. Pero no, la verdad que no. Mis hijas, no. Que hoy tenga tanto auge el fútbol femenino, ¿qué tal? ¿Qué les parece? No solo en Racing, sino en general, Yo ¿no? creo que si les gusta, al que le gusta jugar al fútbol, está buenísimo. Está buenísimo. Técnicamente no es lo mismo, obviamente. Hay muchas diferencias y la verdad que lo respeto, pero no me gusta ir a ver fútbol femenino. No me gusta. Vamos de a poco caminando un poco para el tema de, obviamente, la educación y la escuela, ¿no? Vos estuviste bastante relacionada con el predio, ¿no? sé si las dos o... Sí, Porque prácticamente un poco las dos. todas esas cosas, la escuela, no digo que partió del predio, pero todo fue bastante Se suponía unido, que era- ¿no? Se suponía que era algo del predio, porque en ese Claro. momento era la mutual, y la mutual Claro. administraba, no sé cómo se puede decir, si administraba o era sí, la que gestionaba el predio, y de hecho se suponía que la sede de la escuela tenía que estar ahí. Y ahí es donde se puso una piedra fundamental de algo que nunca... Sí, arriba de un caño de Aiza, la pusieron la piedra fundamental. Una piedra Un fundamental, arquitecto uno de los primeros conocido actos de la escuela del fue país. eso, poner una piedra fundamental en el predio donde se supone que iba a funcionar el edificio de la escuela. La escuela iba a funcionar Y en el predio. nosotros en ya ese la iba. momento dependíamos De la mutual. de la mutual. ¿Cómo les empezó a surgir, más allá de que vos comentabas, desde que era chica que veías el jardín y todo eso, cómo empezó a tomar una forma un poco más seria la idea de que poder hacer una escuela de Racing, primero una primaria, después... No, nada, en realidad el proyecto fue hasta Surgió. lo que nosotros sabemos, surge de un grupo de padres, la idea, que empezaron a gestarla y a gestionarla a través del que fue después el representante legal, que fue Luis Otero, y así comenzó a generarse el tema de la escuela. Un poco controvertido, pero a generarse. La idea la partió de la inquietud de un grupo de padres que fueron los que, de hecho, contrataron o convocaron a Miriam como directora, y después yo fui maestra al año siguiente, me incorporé con ella, y después me hago cargo de lo que digo, la escuela la gestionamos Miriam y yo hasta nuestra salida. Me hago cargo yo también. La escuela era, de alguna manera, la escuela de Racing fue lo que es la escuela de Racing gracias a nosotras dos. Que eso nunca, como pasa siempre en Racing, a la gente que trabaja se la expulsa del club. Porque la realidad es esa. Yo estuve 2 años proscripta en la página del club, más o menos, diciendo estupideces cuando nosotras hablábamos de plata. Nosotras, algún energúmeno podrá decir, ustedes lo decidieron. Sí, lo decidíamos porque nosotros, por amor al club, pero nosotros trabajábamos 2 turnos y cobrábamos 1, por ejemplo. Donábamos un sueldo durante 7 años a Racing. Y como todos los que trabajan en Racing siempre salen de la peor manera. Y digo, pero ¿cómo comenzó? Cuando a vos te llamaron, y cuando te llamaron,
¿Qué pensaste? ¿Qué ideas? ¿Qué cosas se te ocurrieron que tenía que tener una escuela de Racing, ¿no? Es un poco... Unas cuantas, ¿no? Pero, Sí, pero Sí, bueno. yo creo que bueno, fundamentalmente era poder darle a Racing una escuela, más allá del contenido. Yo creo que la escuela se inició, y con esto quiero ser, soy modesta, no quiero ser pedante, soy modesta, pero quiero ser realista. La escuela se inició y siguió porque yo empecé. Y al tiempo se sumó Marisa. Nosotros hace muchísimos años que nos conocemos, porque yo fui maestra en primer y segundo grado de la hija de ella, y ya nos conocíamos desde hace un montón de tiempo, pero si nosotros no hubiéramos estado en la escuela, yo no sé quién podía resistir esos avatares, lo que pasaba. Nosotras, yo era maestra directora, el primer año estuve sola con 22 creo que eran nenes en el tercer piso, hacinada, con un ascensor donde no tenía protección en la escalera, donde ¿Qué año fue? 2003, donde nunca pasó nada, pero podía haber pasado mucho. En la sede Avellaneda, sí, ahí. Yo limpiaba los baños, daba clase y limpiaba el hall. O sea, eso cualquiera no lo hace. Trabajando 2 turnos y dejando uno adentro, no lo hace cualquiera. O sea, lo hace alguien que quiere hacerlo porque ama el club y porque le gusta estar a donde está, pero no lo hace cualquiera. Me refiero que cualquier persona que lo hubiesen tomado como directivo, fuera de Racing o no, porque no sé, porque es de Racing de verdad, qué sé yo, o es de hincha de Racing, a veces pasa y a veces no, es a suerte verdad, pero no sé si hubiesen seguido muchos. Yo entraba a las 7:15 de la mañana y me iba a las 5:30, 6 de la tarde, todos los días, todo dependía de mí, hasta que después el segundo año pudo entrar Marisa y dependía de las dos, pero nosotros tuvimos que gestionar cosas que son impensadas para un club tan grande como Racing. Y por eso decíamos, nosotras aprendimos a trabajar desde la adversidad, o sea, desde la opulencia trabaja cualquiera, ¿no? Vos tenés un montón de cosas y haces un montón de cosas, pero si vos no tenés nada, tenés 2 palitos y una piedra, tenés que hacer fuego. Y nosotros creo que hicimos fuego, porque la realidad es que la escuela empezó a crecer, y nosotros dábamos clases en el salón de actos con mesas de bar y pizarrones arriba de las sillas. Y sin embargo teníamos cada vez más pibes. O sea que la escuela... Esa sería la pregunta que sigue, ¿no? A pesar de todo, de vicisitudes y todo, sí. ¿Cómo fue creciendo sí, tal cual. Y cómo fue andando todo con el correr de los años, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron en el colegio de Racing? Del 2003 hasta el 2009. Hasta que nos echaron. Y bueno, eso vamos a después al final. Hasta el 2003 ¿Cómo fue creciendo, digamos? En números no podría, porque como era crecimiento vegetativo, abría primero, después se abrió segundo, o sea, sí, así se fue abriendo, claro, un número importante de chicos en cada curso. Y no eran, o sea, porque uno puede pensar que nos buscaban porque eran chicos de Racing y las ganas de estar en una escuela de su club, pero no eran todos chicos. No era así, ¿no? La mayoría de los chicos no eran de Racing, había muchísimos pibes de Independiente. Sí. Y la mayoría no era de Racing. Con esto, como dice Miriam, más allá no quiero hacer falsa modestia, pero bueno, buscaban el proyecto que habíamos iniciado. A eso me refiero. Había chicos obviamente de Racing y que sus papás buscaban que estuvieran en la escuela de Racing, pero no eran la mayoría. La mayoría buscaban el proyecto que habíamos podido armar, que yo siempre digo que era un proyecto sin puertas y sin paredes, porque nosotros no teníamos un lugar. Después, recién en el año 2008 se consiguió tener un lugar, que también tuvimos que hacer muchísimas cosas para que eso pudiera funcionar en cuanto a lo estructural. Pero éramos una escuela sin paredes. ¿Qué, por ejemplo, cuando nos mudamos a Meguino, la barra nos tiró todo el mobiliario de Mitre en la puerta de Meguino y nosotras dos con un grupo de padres, pero mayoritariamente nosotras dos estuvimos limpiando hasta las 2 de la mañana. La escuela. Y la casa era una casa, no era una escuela, y estaba muy deteriorada, tuvimos que hacer un montón de cosas. Sí. ¿Y el personal docente cómo fue? Porque eso fue avanzando de a poco, fue habiendo más gente. Cuando yo llegué, los papás tenían mucho entusiasmo, mucho todo, pero obviamente no sabían de educación. Claro. Y no podían generar algo que no sabían. Hacían lo mejor y todo lo que estaba a su alcance, pero no podían. Así que yo acepté en el playón de la cancha, a mí me nombraron en el playón de la cancha. Un poco más y el banderín del córner. En el playón de la cancha, y bueno, cuando yo fui el lunes supuse que iba a haber encontrar una escuelita mínimamente de 2 salones y
y un cuartito que hiciera a la vez de dirección. Bueno, nada de eso fue así. Y bueno, el tercer piso que lo conoce sabe, había un aula sola que estaban pintándola a los padres y faltaban 10 días para empezar las clases. No había ningún profesor ni nada y empezamos ni bancos, ni pizarrón, nada. Y empezamos las clases el día que había que empezarlas y con todos los profesores que fui consiguiendo en esas 2 semanas y arrancamos así. Eso fue así, a lo Racing, bien a lo Racing, a los ponchazos y bueno. Igualmente yo recuerdo una gran unión a nivel, no sé si a nivel docente no lo puedo decir, ¿no? Pero sí recuerdo muchos padres que iban, que colaboraban, que hacían cosas, que bueno, de limpiar, pintar, hacer de todo, ¿no? Sí, bueno, pero eso es... En esos primeros años. Sí, eso gracias también al laburo nuestro, porque la verdad que los padres, nosotros siempre decimos que lo que hicimos ahí no lo podríamos hacer nunca más, porque eso era una escuela privada donde nosotros estábamos. Nunca más, porque la colaboración de los padres no existe así, hoy por hoy, en eso cambió muchísimo la gente. Y nosotros con gente de Racing y con gente que no era de Racing, nosotros logramos un montón de cosas hacer adentro del colegio. Y sí, con ayuda de los papás. Y, por ejemplo, pusimos todos los ventiladores de la escuela porque hacía un calor de morirse y Racing no sé si era Racing, porque creo que Racing estaba el órgano fiduciario, claro. Racing en ese momento no era Racing tampoco. Claro. ¿no? Eran épocas, eso te iba a decir, eran épocas, bueno, distintas. como... Eran otras épocas, sí, ¿no? No vamos a decir ni mejores distintas, ni ni mejores ni peores, porque no sé qué sería hoy también, ¿no? Ah. Pero bueno, nada, el órgano fiduciario, nosotros éramos como un grano que les había salido al órgano fiduciario, gestionado por alguien que decía que había que abrir una escuela, y así se inició, y así se siguió, y así se empujó, y así quedó. Esa es la realidad. Y bueno, pero siguiendo en el camino, ¿qué avances ustedes notaban? Porque indudablemente, empezando porque cada año, cada 2 años, cada año, digamos, iba creciendo un grado más, claro. digamos, ¿no? ¿Ustedes llegaron hasta la primera graduación? Segunda... Sí, hasta la primera graduación, sí, estábamos juntas y el año siguiente, hasta la mitad de año, Miriam y yo continué hasta fin de año, que ya esa primer camada que estaban ya en el primer año en el secundario. ¿Ustedes cuando pensaron en la escuela también pensaban en secundario o ustedes siempre han sido ver el primario nomás y quedar ahí el tema? En realidad nosotras éramos las que marcábamos un poco el camino, ¿no? Porque el jardín era un jardín que estuvo siempre, pero nunca se proyectó hacia nada. Siempre estuvo un jardín y nadie pensó en hacer una primaria. Después, bueno, como a nosotros nos quisieron sacar del camino, le dieron auge a la directora de ese momento, que creo que ahora ya no está tampoco, y decía pavadas que para nosotros no tenían sentido, porque la realidad es que para poner una escuela secundaria había que tener un proyecto sólido, un proyecto que se financiara solo, un proyecto que pudiera ser viable, y es como pasa siempre, y que lo sigo viendo. Yo amo al club, pero siempre digo lo mismo: si uno no tiene un norte y tiene los objetivos bien claros, las cosas no salen así. Alguno dirá, bueno, ya está ahí está, te fuiste vos, no están ustedes dos, y en la escuela siguió, pero no era lo que nosotros pensábamos como proyecto, ¿no? Ajá. Lugar también, ¿no? Para el lugar, porque bueno, empezás de tener 3, 4 grados, tenés secundario, tenés... Era lo que no había. Claro, por eso. Era lo que no había, y también venían las elecciones. Para mí lo viable era hablar con todas las agrupaciones, comentarles el proyecto y hacer algo en común, si estaban de acuerdo o no, porque si venían las elecciones y ganaba la agrupación que fuere, tenía que estar a sabiendas de lo que pasaba y con lo que se iba a encontrar. Bueno, aparentemente Son Racing es como pensar muy, muy a lo grande, y siempre se va haciendo las cosas a los ponchazos y a vamos los golpes. Viendo, ¿no? Vamos viendo, plan bebé. Vamos viendo, a los ponchazos y a los golpes. Bueno, eso fue el inicio del malestar con las autoridades, de un poco la oposición nuestra, representada por mí, porque yo era la que hablaba o porque me llamaban a mí, y bueno, ahí empezó el malestar y que termina el despido mío en julio del 2009. En julio del 2009 me despiden, no sé quién todavía, nunca supe quién me despidió, pero me llegó un telegrama, porque
cada uno me dijo que él no fue, yo no fui. En ese momento ya después fue Molina el presidente, y Molina me jura y me perjura que él no me echó. No sé, creo que el señor de al lado de la fiambrería firmó mi telegrama y él calzó y entró y quedó para que me despidiera. Así que bueno, eso es crecer, como dice Marisa, crecíamos todos los años y era increíble la cantidad de gente que venía y que se sumaba al proyecto.